Desde hace ya, lo saben todos, mucho tiempo se venía reclamando de los sectores sindicales, sectores representantes de trabajadores, que se elevara el piso mínimo del impuesto a las ganancias, porque se indicaba que se estaba agravando justamente la labor y había quedado desactualizado, como también ha quedado desactualizado, por ejemplo, el tope para bienes personales. Recientemente, se sabe, después de las elecciones primarias, se modificó ese tipo de valor. Por eso, para entender cómo será la aplicación, cómo es ya la aplicación a partir del 1 de septiembre, convocamos a Cintia, el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la idea de la charla de hoy es comentar un poquito las reformas en el impuesto a las ganancias, como bien comentaste, y más que nada señalar también de qué forma se piensa financiar esta reforma, ¿no? Porque va a redundar en una caída en la recaudación y hay que cubrir esa brecha con algún recurso adicional. Entonces, en primer lugar, puede ser ilustrativo ver cómo es que funciona o cómo está estructurado el impuesto a las ganancias en Argentina. De acuerdo a la forma de estructuración, hay una parte que recae sobre las empresas exclusivamente que tributan el 35% sobre sus utilidades sujetas a impuesto. Y también hay una parte que recae sobre las personas, como vemos allí en la placa, donde tenemos distintas escalas y a cada una de las escalas corresponde una alícuota diferente que está entre el 9% y el 35% como máximo. Entonces, la reforma recientemente realizada por decreto alcanza a la parte que corresponde a las personas físicas, porque si nosotros miramos en la placa siguiente cómo fue evolucionando la recaudación de este impuesto a lo largo del tiempo, lo que notamos es que, por ejemplo, en el año 2004, el 29% del total de recaudación del impuesto a las ganancias correspondía a lo que provenía de las personas. Es lo que estamos viendo aquí en rojo. En rojo. Mientras que ese mismo dato para el año 2012 nos indica que de las personas, de lo que se recauda por impuesto personal, proviene el 40% de los recursos totales del impuesto a las ganancias. Esto no quiere decir que haya más cantidad de personas a las que le vaya bien o que han tenido ganancias superiores, sino que esto es efecto de la inflación que entre 2004 y 2012 fue superior al 300%. Entonces, en el año 2012 hay mayor cantidad de personas que tributan ganancias que en el año 2004 no lo hacían, y también vemos que las personas que tributaban ganancias en 2004, en 2012 están alcanzadas por una alícuota mayor. Mucho mayor, claro. Entonces, de allí es que surgen los reclamos. Lo que vemos a modo de ejemplo es que, por ejemplo, si una persona en el año 2004 tenía una utilidad sujeta a impuesto de 20.000 pesos al año, estaba alcanzada por una tasa de impuesto a las ganancias de las personas físicas del 14%. Estos 2.300 pesos al año. Más o menos, porque se calcula a través de una suma fija y un porcentaje sobre un excedente de la escala, pero es una cuestión muy técnica. Y para que esa persona en el año 2012 pueda comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en 2004, necesitaría tener 60.000 pesos de ganancias aproximadamente anuales, como consecuencia de esta inflación del 300%. Y ahí se va la tasa mucho más arriba. Exacto. Entonces, a esa persona, en términos de poder adquisitivo, le va igual y, sin embargo, está alcanzada por un impuesto muchísimo más elevado. Es interesante señalar que... Claro, vemos ahí que pagó 5 veces más que lo que pagó en 2004 y compró lo mismo. Exactamente, tuvo la misma utilidad sujeta a impuesto. Y lo que podemos destacar es que esta situación corresponde tanto a los empleados en relación de dependencia como a los monotributistas y a los autónomos. La diferencia entre esos grupos está en que los empleados están representados por los sindicatos, que han hecho presión para lograr esta modificación. Claro. Y los monotributistas y autónomos no tienen una representación clara, así que han quedado temporalmente en desventaja. ¿Cuál es la solución que se debería haber implementado? Bueno, una solución de fondo que hubiera requerido mucho tiempo de negociación en las cámaras, donde se debería haber actualizado en las escalas fundamentalmente y las alícuotas y el mínimo no imponible. Esa solución no se llevó adelante y a cambio se tomó una solución de rápido impacto y que está compuesta por 3 partes principales. En primer lugar, tenemos el decreto del Poder Ejecutivo que todos conocemos,
donde se establece que aquellos ingresos menores a 15.000 pesos brutos mensuales no están alcanzados por el impuesto. 15.000 pesos brutos mensuales, ¿cuánto más o menos es de bolsillo? Y más o menos 12.000, entre 12.000 y 13.000. ¿Y eso es la foto de un mes cualquiera? Un mes cualquiera, exactamente. ¿El que tiene medio aguinaldo también o no? Ese se queda al margen del cálculo, porque con el medio aguinaldo se incrementa la remuneración bruta y quedaría incluida. Eso se excluye. Sí. Aquellos que están entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales brutos han visto un alivio como consecuencia de un incremento en la posibilidad de deducir de distintos conceptos. Y aquellos que han tenido ingresos mayores a 25.000 pesos brutos mensuales permanecen sin cambios. Ese es el alivio impositivo que se establece por decreto. Como eso genera, como dijimos al principio, una caída en la recaudación, entonces, ¿de dónde sacamos la plata? ¿De dónde sacamos en un año electoral donde es muy complicado realizar un ajuste de gasto y en una situación fiscal nacional que está sumamente comprometida? Para eso entonces el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley que es más permanente que un decreto, donde se establecen dos nuevos tributos. El primero de ellos propone gravar los dividendos que las empresas distribuyen a sus accionistas con una tasa de un 10%. Es decir, que una empresa que al final del ejercicio determina una utilidad determinada, paga el 35% de impuesto a las ganancias y además, cuando decide qué proporción distribuye, tiene que agregarle un 10% más. Acá es cierto que son socios mitad y mitad con el gobierno. Exactamente, casi, ¿no? 45% sería la presión global desde el punto de vista legal. Eso genera entonces una alta presión y genera también un incentivo a que las empresas se endeuden, porque cuando las empresas toman deuda, deducen del impuesto a las ganancias esos gastos de los créditos que toman. ¿Y cuál es la que se endeuden? ¿Que mejoren su instalación, que vayan creciendo como empresa? No es un objetivo previsto por el intencional, es algo que surge como consecuencia de una medida en otro sentido. Y la otra medida que se toma es que la transferencia de empresas está alcanzada, la venta de acciones y títulos de empresas que no cotizan en bolsa, estará alcanzada por un impuesto del 15%. Como eso no alcanza para cubrir esa brecha fiscal, en un año donde no hay ajuste, se va a emitir mayor cantidad de dinero y eso genera mayor inflación. Claro, la maquinita va a seguir dándole. Que es un impuesto que pagamos todos y no se ve tan claramente. Entonces, sintetizando... Vemos la última placa. Exactamente. Para finalizar, lo que quisiéramos destacar también es que es una medida de rápido impacto, que la inflación va a diluir este beneficio que alcanza a los trabajadores. Y fundamentalmente también señalar que cuando se habla de mayor presión impositiva a las empresas, muchas veces no se tiene en cuenta que estas empresas pueden trasladar esta mayor presión impositiva a sus empleados a través de menores remuneraciones o a sus clientes a través de mayores precios. Así que el margen, en definitiva, no se vería alterado. Bueno, gracias, Cintia, por la explicación. No, gracias a ustedes por la explicación. La licenciada Cintia Martínez.